alas del alma desplegadas al viento. Seguimos en Periodismo en Emergencia y recibimos a Ernesto Ardito, que junto a Virna Molina son los directores de Sinfonía para Ana, un documental, no sé, una película que es un poco documental de una época muy terrible, porque en realidad trata de todo lo que pasó, tomando el tema del Nacional Buenos Aires, de todo lo que pasó en los 70, entre la acción de la AAA y después de la dictadura, lo que pasó con los jóvenes militantes de ese tiempo. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo Vilma está, sí, ahora en un llega. ratito llega. Bueno. ¿Cómo deciden hacer esta película? Bueno, en principio fue cuando nos llegó la novela. Está basado en la novela testimonial de Gaby Meik, que bueno, que ella cuenta su propia historia, porque bueno, fue al colegio justamente en ese periodo, entre el 74 y el 76, y está inspirada en su relación con su amiga, que era Magdalena Gallardo, Malena, que es la estudiante más joven en desaparecer del colegio con 15 años. Y bueno, y Gaby cuenta toda esa historia, ¿no? Desde la primavera camporista hasta que viene el avance de la AAA, los chicos del colegio hacen tomas para que no le echen al rector, Aragón, que venía haciendo una reforma educativa, y bueno, y se le va viniendo la noche a todos. Y la película también muestra un poco la soledad en la que están inmersos ellos, como que tienen su propio mundo, ¿no? Como que es como una de las pocas veces que se cuenta el periodo previo a la dictadura militar desde el punto de vista de un adolescente de 14 años, ¿no? No, sí, a mí me conmovió mucho porque yo ya no tenía esa edad a esa altura, pero yo lo vivía a partir de chicos amigos, de amigos de mi hija, de todo. Mi hija todavía cuando comienza la dictadura, ella estaba muy al comienzo del secundario, o sea que pero lo viví, sé. Lo que más me impresionó precisamente de la película es la veracidad que tiene la película al contar esos climas, ¿no? Porque es evidente que había una enorme ingenuidad en esa forma de militar, como que nadie creía todo lo que iba a pasar, como que todo el mundo pensaba que eran cosas menos graves, menos dolorosas, que se trataba de defender ideas, no que se trataba de poner la vida. Seguro, incluso el concepto de dictadura que teníamos era la de la NUCE, ¿no? Sí. Es decir, nadie se imaginaba que iba a pasar lo Y que todavía pasó. menor la de Onganía, que todavía Claro. de todas maneras fue mucho más leve, ¿no? Claro, claro. Porque en la de la NUCE todavía en algunos lugares del país hubo realmente torturas importantes. Claro. Y además pasó lo de Trelew y ya era un tipo de, digamos, de prisión, y que llegaban los rumores de cómo se torturaba a la gente, muy diferentes a lo que había pasado en lo de Onganía, ¿no? Claro. Y además siempre como centro todo lo que pasaba en los estudiantes, pero que fue cada vez creciendo y más grave. Sí, justamente, o sea, Sinfonía, nosotros la vemos como poder viajar en el tiempo, ¿no? Es como... que ustedes no vivieron, porque ustedes no, muchísimo... nosotros no lo vivimos, pero también digamos, no es como una reconstrucción de época acartonada, o sea, lo vivís como de adentro, de la propia sensibilidad y el aspecto sensorial de los chicos que van actuando y sus propios personajes, cómo vivir en la intimidad de cada familia, ¿no? Sí, como cada familia reacciona tan diferente. Claro, pero desde adentro casi, que eso a veces es un poco lo que más buscamos, ¿no? Es decir, que también tiene esa cuestión de medio de lo que llamamos la estética del recuerdo, porque cuando nosotros recordamos, como que no recordamos todo, recordamos como los fragmentos que más nos impresionaron, ¿no? Detalles mismos. Y la protagonista es como que también, ella como que recuerda lo inmediato de lo que vivió estando en dictadura, lo que vivió 2 años antes en el mejor momento de su vida, cuando está descubriendo todo, el amor, la amistad. Además que todo eso pasa cuando los chicos están descubriendo su sexualidad, fundamental. Que es tremendo, porque son un montón de pasiones que se entremezclan, ¿no? Claro, fundamental, y también el rol de la mujer, que era muy joven, Ana, digamos, en ese momento, ¿no? Que hasta dentro de las mismas organizaciones políticas, en este caso una organización estudiantil, está esa cuestión más del machismo, ¿no? Con respecto
a las chicas y que esos códigos fueron cambiando un poquito, ¿no? Sí. Pero que creo que Sinfonía es un fresco de esa situación también, ¿no? Sí, Una a mí- chica de 14 años en ese contexto. Sí, es muy elocuente. Además, el marco del Nacional Buenos Aires, que es tan tétrico, ¿no? Ujú, Y además un colegio de una gran tradición fascista, ¿no? ujú. Y no era... Porque del Pellegrini desaparecieron tantos o más chicos. De hecho, hay una película bastante Sí, anterior sobre exacto, eso. sí. Pero el Pellegrini siempre tuvo como fue siempre más democrático, por decirlo de alguna manera. Sí, y después se súper democratizó porque tuve la suerte de tener a Gas como rector y que entonces generó otra serie de cosas precisamente para borrar todo eso que había pasado. Pero Exacto. si uno revisa la historia del Nacional Buenos Aires, que es tan duro y con esos criterios, claro, ese rector era imposible que alguien lo pudiera, Aragón era imposible Que aguantara mucho ahí, también. Porque, digo, también él, digamos, dentro de la misma comunidad de Buenos Aires, un gran sector de padres, un gran sector de profesores. Claro, es decir, como que la historia política del país a veces transcurre ahí adentro, ¿no? Es un colegio que queda a 2 cuadras de la Plaza de Mayo, que tiene todo ese post-iluminismo donde empezaron ya a discutir un montón de tendencias políticas del siglo XIX y como vos decís, como que se fueron enquistando también grupos más conservadores. Se enquistó el grupo más conservador porque vos viste que hubo la primera, cuando todavía era el San Carlos en ese colegio, hubo la primera resistencia, la primera toma de colegio cuando tenía 15 años Gregorio de la Cerda. Sí. Entonces, uno piensa, fíjate ese colegio que fue realmente, tuvo una irrupción de defensa de los intereses de los alumnos en el siglo XVIII. Y por otro lado surgieron los en el siglo XVIII. Claro. Y fíjate que después, como los grupos así que se hacen cargo del poder realmente en la Argentina, como son los que van marcando la tendencia conservadora del colegio, ¿no? Sí, a la vez surgieron los sectores más radicalizados, ¿no? Pero digo, volviendo al periodo de la dictadura, digamos, fíjate que el primer homenaje a los desaparecidos de Buenos Aires se hace en el año 96, ¿no? Como vos decías hace un rato, ¿por qué, no? También todo esto tiene que ver un poco con cuál fue el cuerpo docente y no docente que quedó en el colegio, Claro. que también, o sea, se Claro, hacían listas claro. negras de alumnos, era una cárcel, o sea, era una pesadilla durante la dictadura del colegio, se separaban a los chicos de primer año y los de quinto no dejaran que se cursaran porque los de quinto ya venían, entre comillas, contaminados por las viejas ideas. Sí, es terrible, terrible. Te hacían terrible. una reunión previa, un coloquio para ver cómo era tu familia, como si entras al colegio más conservador, ultracatólico, no sé, ¿no? Y eso quedó muy fuerte en el colegio. Y vos pensás que era un momento donde cuando estaba Aragón era como un ámbito de libertad, de nuevas ideas, de que no iban con uniforme, de que el tema de la disciplina, había una autodisciplina, y de repente se transformó en una prisión, en una cárcel, y eso está en la fotografía de la película. Y eso está en la muy fuerte. fotografía muy fuerte, la película Claro. lo muestra, cuando muestran así los patios interiores vos sentís la opresión de la cárcel. Ujú. Eso está fantásticamente dado en la película. Claro, para el que no lo conoce es casi como los castillos de Harry Potter, de la película Sí, Harry Potter, sí. que tiene esa cuestión muy oscura, fantasmal, y de repente no, de repente puede dar una energía que se lo da el factor humano a esos lugares, ¿no? Y claro, se lo dan los cambios que hubo y que, claro, vos fijate que en todos los otros colegios, donde hubo muchos chicos desaparecidos, como por ejemplo el Nacional en La Plata, Sí, claro. viste que hay desde mucho tiempo atrás, estaban los Sí, sí, homenajes, las listas de los alumnos pegados en Sí, la de pared. hecho se hizo la película, una de las primeras películas de democracia. Pero fue por La Noche de eso, los y Lápices. además las chapitas en las aulas con los nombres de los alumnos desaparecidos. Sí. Viste, en todos lados hubo otra, y recién en 96, como decís En el alumno. 96 pudieron volver los ex alumnos que tuvieron que huir o ir exiliados o abandonar el colegio, porque cuando vino la dictadura hubo una deserción muy grande del colegio porque era más peligroso estar ahí que en otro lado, ¿no?
Y todo eso recién en el 96 pudieron volver y en el aula magna hacer un homenaje a los chicos que ya no Vos estaban. fijate, en el 96. Que a casualidad coincide también con un cambio en la política de derechos humanos, es decir, surge la agrupación Hijos, hubo como una fuerza más grande que lo que condujo también después a lo que vinieron los juicios y demás más efectivos, ¿no? Vos sabés que es tan así eso que mi nieta cuando decide empezar a capacitarse para ingresar a uno de estos colegios, porque el examen de ingreso es igual para los dos, va a recorrer los dos colegios. Dije, no, yo al Nacional de Buenos Aires no voy. Y bueno, le tocó todavía todo el periodo de GAC, que fue realmente lo más democrático que pudo asistir a ese colegio. Vivir una maravilla en esos años, había una discusión política, histórica, de todo un poco, ¿no? Fue buenísimo, y bueno, y es una lástima, pero yo te los quería felicitar a ustedes realmente, porque todos los que tuvimos que ver en esos años y que pasamos la dictadura, que supimos lo que era la militancia, que supimos lo que eran los jóvenes, lo que más me impresionó de la película, además de lo bien realizada que está, de cómo consiguieron, ahora vamos a hablar un poco de los chicos actores, la veracidad. Ese clima que tiene la película era ese clima de ese tiempo, y ese era el clima en los adolescentes, era ese. Esa cosa de entregarse a lo que creían, como te decía antes, con mucha inocencia, ¿no? Con mucha inocencia, creyendo que era posible. Claro. Que era posible. Eso está en el espíritu de la novela, pero también nosotros... Pero a veces las novelas no se pueden trasladar. No, sobre todo los textos de los libros, a veces adaptados al cine, son porque en el cine terribles. ustedes optan por las imágenes, por no las imágenes. por las imágenes, sino por... Y eso es que... Ahí llegó, ahí por lo menos sí, un pasa. ratito. Eso tiene que ver mucho también con que nosotros hicimos muchos documentales. Claro, como ustedes tienen una gran historia, ¿cómo están? Virna Molina, que es la otra directora de este fantástico documental que se llama, de esta película, sí. Pero como es un gran documento, para mí es un documental, porque aunque sea una película de ficción, es un gran documento. Yo venía diciendo, lo que me gustó de la película es esa veracidad sobre el clima de la película. La película tiene un clima maravilloso, que viví todas esas historias y viví todo eso. Yo ya había dejado de la edad de eso, pero sí conocí a chicos que militaban, tuve amigos que militaban en las escuelas. Yo creo que, de hecho, a mí me secuestran porque yo vuelvo, me había olvidado de llamar a uno por teléfono para que fuera a su clase. Entonces, por eso conozco la veracidad que tiene la película Sinfonía para Ana. Me parece un homenaje, además, a toda esa ilusión que hubo en ese tiempo y a toda esa historia. ¿Cómo hacen que los actores, que la mayor parte de ninguno era, salvo hay algunos que son súper profesionales? Rodrigo Noya, que está divino. Un actor nato, sí. Está divino, Rodrigo. Sí. Pero ¿cómo hacen para que los chicos actúen tan bien, ¿no? Sí. Bueno, mira, creo que se dio una situación desde el comienzo, ya desde el casting, que quizás estuvo planificado sobre el Colegio Nacional de Buenos Aires, o sea, convocamos alumnos y exalumnos del Pellegrini y otros colegios muy politizados. Sí. O sea, una selección de decir que los chicos que interpreten sabemos que a lo mejor van a tener una experiencia más teatral, así informal o de cursos, no van a tener tanto trabajo profesional, pero van a estar muy involucrados con la historia y van a tener herramientas propias para poder construir los personajes. Sí. ¿A qué decíamos herramientas propias? Por ejemplo, que hayan participado de asambleas, que hayan participado del centro de estudiantes. Eso no se puede aprender. Exacto, ¿Eso lo viviste o no lo viviste? Y eso sentíamos que iba a ser fundamental para que ellos tomaran esos elementos y los volcaran a los personajes. Y creo que así fue, o sea, los chicos proponían mucho, se sintieron, me parece, muy cómodos, se generó una hermandad entre estos actores con mucha trayectoria, como Rodrigo o Leonor Courtois, que es la actriz uruguaya que tiene una trayectoria también impresionante. Quizás acá en Argentina no es tan conocida, pero es una gran actriz. Y ellos iban como, digo ellos dos porque en el colegio, bueno, después estaba también Manuel Vicente, Fede Marrales, Juan Lupi, digo, ellos tenían como una presencia
y una trayectoria, y los otros chicos iban acompañando y se soltaban porque les daban el espacio. Sí. Fueron, la verdad, se generó un clima muy Fue una lindo. eso. experiencia fantástica, Sí. fantástica. Y ustedes tuvieron muchos premios con esta película. Sí, la película, bueno, en principio digamos, el estreno mundial fue en el Festival de Cine de Moscú, Sí. que es el festival más antiguo del mundo, que es súper histórico, que viene con toda la fuerza de lo que es, digamos, los grandes maestros del cine ruso, ¿no? Y él era precisamente el premio de la crítica rusa. Sí. Pero fue más que todo la experiencia, porque fíjate que ellos mantienen todavía esos complejos, digamos, cinematográficos de 1800 espectadores y que 1500 personas, por ejemplo, vean la película a la vez, con una pantalla gigante se genera una energía dentro del cine. Y una película como esta, aparte con esos ¿En planos... uno de los teatros del Kremlin se da la película? No, justo afuera, a unas Octubre, 20 sí. cuadras, y se llama Octubre, que es Octubre, la no, sala la más- película. Sí, sí, Es sí. el auditorio así que se construyó. Y un sonido y una pantalla y la gente, bueno, es una película que estás ahí todo el tiempo duro con toda la tensión dramática y después el final y bueno, se generó una cosa muy fuerte que para nosotros, bueno, como experiencia de la película fue increíble. Sí, nos sorprendió un poco que a pesar de la barrera del idioma, que es muy fuerte, porque aparte el inglés quizás tampoco está tan difundido, la gente se acercaba, de golpe trataba de decirte lo que le había generado ahí entendimos que se había universalizado la historia, porque ellos nos decían, a mí me hace acordar a cosas que ocurrieron acá, me remite a situaciones, quizás la gente más grande, los chicos estaban como impactados por lo emocional, se identificaban y decían, no sabíamos esa historia argentina. Ah. Es muy loco, nosotros pensamos que esa historia ya se conoce en todo el mundo, pero hay lugares donde todavía... No, hay otra cosa, las madres se conocen en todo el mundo, pero por ejemplo estas cosas que pasaron a Claro. los adolescentes, eso, no siempre las películas que trataban estas cosas por ahí llegaban a la sociedad. Sí, pero mismo en Argentina ahora, porque es como, digamos, no es una película de desaparecidos, es una película sobre la generación de Sobre los esa 70 una de chicos, generación, para que la gente vea quiénes eran esos desaparecidos o por qué luchaba esa generación, ¿no? Y sobre todo un puente entre las dos generaciones. Queremos mucho que vayan los chicos jóvenes y están yendo por suerte al cine a ver los chicos más jóvenes, ¿no? Eso es fundamental. yo creo que es fundamental, que es una película fundamental. Yo dije que era una película que tenía que ser vista en las escuelas, que creo que es muy importante que sepan las cosas que pueden pasar si uno no defiende lo que piensa. Ujú. Creo que eso es absoluta y totalmente, por eso les digo, toda esa cosa de tanta verdad que tiene la película es lo que a mí está muy bien filmado, lograron lo que les dije los actores, pero lo que más me conmovió fue, yo estuve cerca de todo eso y sé la veracidad que tiene, así que se los tengo que agradecer. En nombre de los chicos de ahora, para que se enteren y lo vean, y no es que alguien se lo contó, sino que lo vivan, y en nombre de todos los que les pasó lo que les pasó. Ujú. Creo que el mejor homenaje es contar cómo era ese tiempo, de verdad, y y por qué pasaron, y la crueldad absoluta de quienes ejercieron la violencia en ese tiempo. Ujú. Absolutamente innecesaria, como toda la violencia. Bueno, les agradezco realmente infinitamente que hayan Claro. venido. Ahora. Son los directores de esta película que ya les recomendé la otra semana y se los vuelvo a recomendar, que se llama Sinfonía para Ana, y ellos son los directores, Ernesto Ardito y Diana Molina, y muchas gracias chicos por haber Dale, venido. gracias, Nora. Bueno, en un momentito más seguimos en Periodismo en Emergencia con otro gran invitado. con las alas del alma desplegadas al viento.